La novela en la literatura. La novela empezó a tener importancia a partir del siglo XIX. Es un género muy completo. Tiene diálogos que se presentan de forma directa. El nombre de novela era conocido anteriormente como tratado o historia, y en Europa era conocido como romance, al contrario que en España, ya que ese nombre podría confundir con lo de lenguas romances, siendo la novela relato largo. La misma consta de presentación, desarrollo y conclusión, y fundamentalmente se narran los hechos que le ocurren a un personaje o personajes que se presentan estudiados con detenimiento. En el siglo XVI se distinguen tres tipos de novela: pastoril, caballeresca y picaresca. La novela es una narración, se nos cuenta una historia en prosa. Así se distingue de la epopeya y la poesía narrativa de una historia ficticia. Lo diferencia de la biografía, autobiografía, el relato de viajes y las obras históricas de cierta extensión, que lo diferencia del cuento y la novela corta. En ella se nos cuenta un acontecimiento ordinario de la vida, trama con unos individuos, personajes, en un espacio y en una época determinada. La historia narrada se organiza en un discurso según unas técnicas narrativas. También es un texto narrativa, porque en él se inician, desarrollan y culminan determinados acontecimientos. Es más extensa que el cuento. Generalmente se divide en capítulos. Cada capítulo tiene sentido en sí mismo. Existen elementos estructurales de la novela. La trama o acción. La trama es la cadena de acontecimientos mediante la sucesividad. ¿Qué pasa luego? Y casualidad. ¿Por qué pasa eso? Tradicionalmente se estructura en exposición o presentación de los hechos, nudo o desarrollo por el que los acontecimientos llegan a su momento culminante y desenlace o solución de la trama. Los personajes son los agentes que realizan la trama. Pueden desempeñar las siguientes funciones: ser un mero elemento decorativo, ser un agente de la acción, ser el portavoz de las ideas y experiencias del autor, ser entes independientes, con vida propia, que se le escapan de las manos al autor. Existen importantes en la acción y otros más importantes que actúan como agentes o actantes, como los llama el autor Greimas, quien distingue los siguientes: sujeto, quien genera la acción; el objeto, es aquello con lo que el sujeto se afana; el destinador, aquello que induce al sujeto y aprueba su acción; el destinatario, entidad por la función o actúa; el adyuvante, los personajes secundarios que ayudan al sujeto; el oponente, personajes que se presentan contrario al suelo. El espacio, la acción debe realizarse en uno o varios lugares. El espacio en la novela puede servir para dar verosimilitud al relato o para situar a los personajes, provocando la imaginación del lector. El recurso del que se sirve el autor para convertir el espacio real en narrativo es por medio de la descripción. El tiempo. El tiempo es importantísimo en la novela, donde se puede distinguir el tiempo de la historia, hechos históricos a los que le aluden en la novela, y el tiempo del discurso, hechos narrados. El discurso son los medios lingüísticos y de los recursos técnicos de los que se sirve el autor para narrar la ficción. Implica tres acciones por parte del actor: el punto de vista del narrador, la temporalización y la espacialización. Géneros novelísticos del siglo XX: novela psicológica, subjetivismo, ruptura cronológica y tiempo lento. Novela simbólica. Los personajes se constituyen en símbolos universales. Novela católica. Exponen inquietudes íntimas del hombre, lejos de los tópicos de la literatura religiosa tradicional. Novela policíaca. Tratan de aclarar un hecho delictivo. Novela poética. Presenta mundos interiores y líricos. Novela intelectual. El novelista intelectual pretende averiguar cuál es la verdad sobre la vida misma. Novela vitalista. Se preocupan por lo material y concreto.
Sus personajes son muchas veces vagabundos, bohemios, personas marginadas por la sociedad.